Al principio no reconocí su voz. Esa fue la clave. 5 años después de que desapareciera de mi vida, escuché un susurro en un funeral y me di cuenta de que algunos fantasmas no llaman a la puerta, se inclinan cerca y exhalan confianza como perfume. Ella dijo, «Parece que tomé la decisión correcta». Sonreí porque en ese momento sabía algo que ella no sabía, y ese conocimiento era tranquilo, sólido e inquebrantable. Antes de contarte cómo ocurrió este momento o por qué fue importante, tómate un momento para suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario describiendo cuándo la vida te sorprendió después de una traición. Historias como estas no terminan como esperas, y me alegra que estés aquí. Mi nombre es Danielle Harper. Tengo 33 años, y hace 5 años mi vida se partió limpiamente en dos. No ruidosamente, no con gritos ni platos volando. Se rompió como un hueso bajo presión, en silencio, de forma definitiva e imposible de ignorar. El funeral era para mi abuela y tuvo lugar una fría mañana de noviembre, en una pequeña capilla junto al río. Tenía 89 años, lúcida hasta el final, y era la única persona de mi familia que nunca preguntaba cuánto ganabas o qué coche conducías. Preguntaba si eras amable, si dormías bien por la noche, si decías la verdad incluso cuando era incómodo. Yo estaba al fondo junto a mi esposa Laura, quien llevaba un sencillo vestido negro y nada llamativo salvo un delgado anillo de boda. Laura enseña 5º grado en una escuela pública no lejos de la casa de mis padres. Ama su trabajo, ama a sus alumnos y cree que el trabajo debe tener un sentido, incluso si no impresiona a los extraños. Esta creencia jugaría un papel más adelante. Luego entraron. Mi primo Ryan Mitchell entró en la sala como si fuera suya. Traje a medida, zapatos pulidos, la confianza relajada de alguien que nunca tuvo que preguntarse si la renta estaba pagada. Del brazo llevaba a Vanessa Cole, la mujer con la que una vez quise casarme, la mujer para la que había ahorrado, la mujer que desapareció de mi vida sin mirar atrás cuando apareció algo más brillante. Sus miradas me encontraron casi de inmediato. La boca de Ryan se torció en una sonrisa de complicidad. La expresión de Vanessa parpadeó. Sorpresa, cálculo y luego satisfacción, como un jugador de ajedrez que cree que la partida ya está ganada. El servicio se volvió borroso. Escuché el nombre de mi abuela. Recordé su risa, su costumbre de apretarte la mano cuando quería que escucharas. Sentí la presencia constante de Laura a mi lado y me concentré en respirar de manera uniforme. El dolor hace cosas extrañas. Agudiza viejos recuerdos mientras difumina el presente. Después, la gente se reunió para tomar café y conversar en voz baja. Laura se fue a buscar tazas y entonces Vanessa apareció a mi lado. De cerca, todo en ella anunciaba éxito. Maquillaje perfecto, perfume caro, una vida pulcra y pulida. «Danielle», dijo cálidamente, como si fuéramos viejos amigos. «Han pasado 5 años», respondí. Ella asintió, apenas escuchando, sus ojos ya buscando comparaciones. Ryan se unió a nosotros, ofreciendo condolencias que sonaban ensayadas. Entonces Vanessa se inclinó tan cerca que solo yo pude oírla. «Parece que hice la elección correcta», susurró. «Sigue siendo tú». La miré con calma a los ojos. «Sí», dije, «y esta es mi esposa». Laura regresó en ese mismo momento, café en mano, una sonrisa genuina lista para los extraños. Vanessa se quedó helada. La sonrisa de Ryan vaciló. El momento pasó rápidamente, pero algo había cambiado. No triunfo, no venganza, solo claridad. Verás, hace 5 años yo era un técnico de mantenimiento, ganando dinero honesto, planeando un futuro modesto. Vanessa quería más estatus, más seguridad, más espectáculo. Lo encontró en la riqueza heredada de Ryan y se fue sin disculpas. Lo que ella no sabía entonces, y no podía ver ahora, era que la pérdida puede ser un comienzo, si te niegas a dejar que la amargura te guíe. Simplemente presenté a Laura.
Ella es mi pasado, agregué, no de forma desagradable. Laura les estrechó la mano con una calidez que no podía fingirse. Ryan la examinó, buscando algo oculto. Vanessa escaneó su atuendo, la falta de marcas, la ausencia de ostentación. Vieron lo que esperaban ver, y eso estaba bien, porque la verdad de en quién me había convertido no necesitaba ser declarada en una capilla llena de dolor. Algunas historias solo se revelan cuando dejas de intentar probar nada en absoluto. 5 años antes, mi vida no explotó, simplemente se vació en silencio. Esta es la parte de la que la gente nunca habla. La traición no siempre es ruidosa. A menudo te sientas en tu propio sofá, con las llaves aún en la mano, dándote cuenta de que todo en lo que creías estaba construido sobre nada. Era un miércoles. Normal. Salí temprano del trabajo porque una reparación en la línea de producción terminó antes de lo previsto. Eso nunca sucedía. Recuerdo haber pensado, tal vez el día finalmente me estaba dando un respiro. Mientras conducía hacia mi complejo de apartamentos, vi un sedán de lujo negro en el estacionamiento de visitas, el coche de Ryan, tan pulido como si nunca hubiera conocido el polvo. Fruncí el ceño, confundido. No éramos cercanos, no nos visitábamos sin avisar. La puerta del apartamento estaba abierta. Ese detalle permanece conmigo hasta el día de hoy. No miedo, solo una extraña pausa en mi mente, como si el mundo contuviera la respiración. Dentro, escuché risas desde el dormitorio. Familiares, íntimas, el tipo que corta cualquier negación. Estaban sentados en mi cama, completamente vestidos, casuales, como si pertenecieran allí. Vanessa palideció. Ryan parecía irritado, como si hubiera interrumpido algo importante. «Llegaste temprano a casa», dijo Vanessa. No levanté la voz. No pregunté cómo pudieron hacerlo. Solo pregunté cuánto tiempo. Ryan se encogió de hombros. Vanessa respondió en voz baja. 6 meses, medio año. Mientras yo hacía horas extras, mientras me saltaba cenas, mientras ahorraba dinero para un anillo que nunca pude comprar. Ryan se levantó, se ajustó la camisa y habló como un hombre que explica el tiempo. «Esto pasa, Daniel. Nos conocimos en mi casa». Dije que él sonrió ligeramente. «Exacto». Vanessa no lloró. Parecía cansada, resignada, como si hubiera ensayado esta conversación. «Quiero más», dijo. «Merezco más». No discutí. Tomé una bolsa de viaje y comencé a empacar sus cosas. Cepillo de dientes, ropa, un libro que había estado leyendo. Preguntó qué estaba haciendo. Le dije que la estaba ayudando a seguir adelante. Ryan intentó darme una lección sobre la madurez y aceptar la realidad. Les dije a ambos que se fueran. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el apartamento se sintió hueco, como si el sonido no pudiera encontrar un lugar donde aterrizar. Esa noche no dormí. No comí. Simplemente me senté allí, dándome cuenta de que la confianza no se rompe, se evapora. A la mañana siguiente, Ryan llamó. No para disculparse, sino para advertirme que no armara un escándalo. Vanessa tenía miedo de que la avergonzara. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se enfrió por completo. No ira, no dolor, sino determinación. Pensaron que me quedaría exactamente donde estaba. Un técnico en un pequeño apartamento. Alguien predecible. Alguien a quien se podía descartar fácilmente. Todavía no sabía cómo, pero sabía que no permanecería en la versión de mí misma de la que se habían alejado. Las semanas siguientes fueron brutales. Trabajo, casa, silencio, sin distracciones, sin atajos, solo tiempo y pensamiento. Una tarde, en el almuerzo, un colega mayor llamado Mark Reynolds se sentó frente a mí y me dijo la verdad sin adornos. «Estás vivo», dijo, «pero no te mueves». Sugirió aprender más, volverse más indispensable, obtener certificaciones que la mayoría de la gente ignoraba, no por el dinero, sino por las opciones. Esa palabra se me quedó grabada. Opciones significaba libertad. Punto. Empecé a estudiar por las tardes y los fines de semana. Sistemas, diagnósticos, planificación. Mark me involucró en pequeños trabajos secundarios, enseñándome cómo pensaban las empresas, no solo cómo funcionaban las máquinas.
Lentamente, la niebla se disipó. No felicidad, sino dirección. Alrededor de esta época conocí a Laura, no de forma dramática, en un taller de seguridad obligatorio. Hizo preguntas reflexivas, charlamos con café malo. No preguntó cuánto ganaba ni qué coche conducía. Preguntó qué era importante para mí. Cuando le conté que estaba construyendo algo, sin saber exactamente qué era, ella sonrió y dijo, «Así es como empiezan las cosas reales». Le conté todo desde el principio, sin secretos, sin versiones edulcoradas. Ella escuchó y no intentó arreglarme, simplemente se quedó. Lo que Ryan y Vanessa nunca entendieron fue esto. Su partida no arruinó mi vida, la dejó al descubierto. Y a veces, cuando todas las cosas innecesarias se han ido, lo que queda es finalmente lo suficientemente fuerte para crecer. El impulso no se anuncia. Se cuela silenciosamente, disfrazado de agotamiento, noches largas y dudas que afloran justo cuando empiezas a hacer algo diferente. No me sentía exitoso, me sentía abrumado. Pero seguía adelante, porque parar significaba volver a ser el hombre que todos creían entender. Mark me tomó en serio tan pronto como vio que no estaba tratando su trabajo secundario como un pasatiempo. Dejó de explicar las cosas casualmente y comenzó a enseñar con intención. Contratos, expectativas del cliente, responsabilidad, la diferencia entre arreglar un problema y prevenirlo. Dijo que las empresas no pagan por el trabajo, pagan por la certeza. Esta idea cambió mi visión de toda mi profesión. Los fines de semana desaparecieron, las noches se convirtieron en sesiones de estudio. Estaba cansado de una manera que se sentía ganada. Laura lo notó, por supuesto. Aparecía con la cena, se sentaba cerca, corrigiendo papeles mientras yo trabajaba en diagramas e informes. Sin quejas, sin presión, solo un apoyo silencioso que se sentía raro y constante. Una noche, después de un largo trabajo de inspección, Mark me sorprendió. Dijo que estaba pensando en vender su pequeña empresa de consultoría. Quería tiempo, viajar, menos responsabilidad. Nombró una cifra que me aceleró el pulso. Era más dinero del que tenía, pero no imposible, especialmente si me mantenía disciplinado. No salté de inmediato. Escuché, hice preguntas, pensé durante semanas. Finalmente elaboramos un camino que me asustó tanto que supe que era importante. Asumiría más responsabilidad, aprendería todo, y si demostraba que podía manejarlo, compraría una parte. Esos meses pusieron a prueba cada parte de mí. De día hacía mi trabajo regular, y de noche realizaba inspecciones, redactaba informes y hacía llamadas a clientes. Los errores se corregían de inmediato, los estándares eran altos, no había lugar para el ego. Laura vio la tensión y ni una sola vez me sugirió que redujera la velocidad. Solo preguntó si todavía creía en lo que estaba construyendo. Si lo hacía. Cuando los papeles finalmente fueron firmados, no sucedió nada dramático, ni aplausos, ni celebración. Conduje a casa, me sentí en mi coche y miré el volante durante mucho tiempo. La propiedad se sentía más pesada que la libertad, pero era mía. Los días iniciales fueron difíciles. Los clientes eran cautelosos, los horarios ajustados. Cada decisión se sentía importante. Rápidamente aprendí que la confianza no viene de saberlo todo. Viene de asumir la responsabilidad cuando no lo sabes. Lentamente, la confianza creció. Siguieron las recomendaciones, el teléfono sonaba más a menudo. Laura y yo nos casamos en silencio, sin espectáculo, sin ostentación, solo promesas claramente expresadas. Compramos una casa modesta y la amueblamos con el tiempo. Rechacé cosas que no necesitaba. Aprendí la diferencia entre crecimiento y ruido. No pensaba mucho en Ryan o Vanessa, no porque los hubiera perdonado, sino porque mi vida finalmente exigía toda mi atención. Estaba demasiado ocupado resolviendo problemas reales, construyendo sistemas, contratando cuidadosamente. Promovía personas que lo merecían. Pagué justamente. La reputación se convirtió en una moneda. Así pasaron los años. De manera constante, con propósito, sin atajos, sin drama, solo trabajo que importaba y un hogar que se sentía seguro. Cuando mi abuela murió, me había convertido en alguien a quien reconocía. No más ruidoso, no más llamativo, simplemente sólido. Y de pie en esa capilla, viendo pasar viejas suposiciones, llevando confianza, algo silenciosa y poderosamente se me reveló.
Lo más peligroso que puedes subestimar es a una persona que hace mucho tiempo dejó de necesitar tu aprobación. La recepción se prolongó más de lo necesario, como siempre ocurre en estas reuniones. La gente hablaba en voz baja, compartía recuerdos, circulaba conversaciones familiares. Me quedé en la periferia con Laura, contento de escuchar más que de hablar. Fue entonces cuando Vanessa se acercó a mí de nuevo, esta vez sola. Ryan estaba ocupado charlando con parientes, su voz lo suficientemente alta como para ser notada. ¿Podemos hablar?, preguntó ella. Laura me miró, buscando en mi rostro, no permiso, sino la verdad. Asentí una vez. Me apretó la mano y salió, confiando en mí de una manera que nunca tomé a la ligera. La confianza de Vanessa había disminuido. No había desaparecido, solo estaba mellada. «¿Pareces feliz?», dijo ella. «Lo estoy». Ella dudó. «Ella parece buena». «¿Lo es?». El silencio llenó el espacio entre nosotros. Luego dijo lo que quería decir. Que necesitaba estabilidad, que había tomado la mejor decisión que pudo en ese momento, que la vida no era fácil. No discutí, corregí una cosa suavemente. No necesitabas estabilidad, querías estatus. Su expresión se endureció. Se rió suavemente, con desprecio. «Todavía haces trabajos de mantenimiento, Daniel». La miré a los ojos. «No, esa única palabra cambió todo. Punto». Expliqué con calma, no alardeando, solo hechos. Propiedad, crecimiento, responsabilidad. Su incredulidad dio paso al shock. Ryan apareció detrás de ella, sintiendo el cambio. Su interés se agudizó. Siguieron las preguntas, los cálculos. De repente la sala se sintió más pequeña. Me miraron de manera diferente ahora, como si mi valor acabara de registrarse. Eso fue lo más extraño. No satisfacción, no triunfo, sino claridad. Ellos veían valor solo cuando eran números. Yo lo vi años antes, cuando prefería el esfuerzo a la amargura. Ryan intentó reinterpretar el pasado, para recuperar terreno. No lo permití. Le dije claramente que no estaba compitiendo entonces, y nunca lo había hecho. Quitarme algo no lo había hecho mejor, simplemente había revelado prioridades. La voz de Vanessa tembló cuando volvió a hablar. Dijo que nada de esto tenía sentido. Le dije que no tenía por qué tenerlo. Las vidas construidas sobre valores diferentes rara vez se alinean. Me fui antes de que la conversación pudiera seguir pudriéndose. Laura esperaba en el coche, tan tranquila como siempre. En el camino a casa me preguntó cómo me sentía. Ligero, dije, y lo decía en serio. Unos días después, un número desconocido llamó. Contesté por costumbre. La voz de Vanessa se escuchó. Insegura ahora. Quería hablar. Café, cierre, perdón. Le dije la verdad, que el perdón no se debía, que no la odiaba, que sus decisiones me habían llevado a un lugar mejor, pero no de vuelta a ella. Mencionó dificultades, tensión, dudas. Escuché y luego terminé la llamada con respeto y distancia. La vida se arregla a su manera cuando dejas de interferir con el ego. Pasaron semanas. Las noticias se filtraron a través de los canales familiares. Tensión, separación, caras nuevas, viejos patrones. No sentí nada, ni alegría ni tristeza, solo distancia. Laura y yo seguimos viviendo, trabajando, planeando, riendo. Hablamos sobre el futuro sin miedo, no porque todo fuera perfecto, sino porque era honesto. Punto. Una tarde me encontré inesperadamente con Ryan. Se veía cansado, de alguna manera más pequeño. Intercambiamos saludos, unas pocas palabras. Admitió que se había equivocado. Acepté la declaración sin ceremonias. Seguimos caminos separados. Ese fue el cierre. Silencioso, sin drama, real. Algunas personas piensan que ganar es demostrar que alguien está equivocado. No lo es. Es no necesitar explicarse en absoluto. La paz llegó lentamente, luego de repente. No el tipo que se anuncia con fuegos artificiales o grandes discursos, sino el tipo que notas una mañana cuando te despiertas y descubres que tus pensamientos ya no son pesados. La vida tenía peso, claro, pero era el peso del significado, no del arrepentimiento. Meses después del funeral, Laura me dijo que estaba embarazada. No hizo gran alarde, simplemente me entregó un trozo de papel doblado y se lavó la cara. Me senté porque mis piernas habían olvidado cómo funcionar.
En ese momento, todo lo que había construido, cada noche larga, cada decisión difícil, cada tranquila negativa a amargarme, de repente adquirió un significado más profundo. Estábamos construyendo más que un negocio. Estábamos construyendo una familia. Pintamos juntos la habitación del bebé los fines de semana. Discutimos juguetonamente sobre nombres. Planeamos sin miedo. Ajusté mi horario de trabajo. Ascendí a uno de mis empleados más confiables y me retiré lo suficiente para estar presente sin perder el impulso. Aprender este equilibrio me había llevado años. El negocio siguió creciendo constantemente, no de forma explosiva, sino sostenible. Los clientes confiaban en nosotros porque cumplían. Los empleados se quedaban porque eran respetados. Ya no perseguía números, mantenía los estándares. Ese cambio marcó toda la diferencia. Punto. Una tarde, mientras recogía suministros, me encontré con Ryan en una ferretería. Sin previo aviso, sin preparación, solo dos hombres de pie en el mismo pasillo. Años de historia comprimidos en unos pocos segundos. Se veía desgastado, más viejo de lo que debería haber estado. Intercambiamos unas pocas palabras. Me felicitó por el bebé. Dijo que había oído que el negocio iba bien. Luego admitió algo en voz baja. Se había equivocado conmigo, sobre lo que importaba. No sentí satisfacción, sentí comprensión. Nos dimos la mano y nos fuimos. Ese fue el final. Sin discursos, sin reconciliación, solo reconocimiento. Nuestra hija nació a principios de otoño. Le pusimos el nombre de mi abuela. Cuando la abracé por primera vez, todo encajó. No de forma dramática, sino de una manera confortante, como una puerta que se cierra suavemente detrás de mí, mientras otra se abre frente a mí. Pensé en el hombre que una vez fui, el que creía que el amor tenía condiciones, el que pensaba que el éxito se veía como aprobación. Ese hombre no era tonto, solo estaba inacabado. Vanessa y Ryan estaban ahora en nuevos capítulos, nuevas relaciones, nuevos círculos, todavía persiguiendo, todavía midiendo. Les deseo lo mejor, sin apego. Su historia ya no se cruzaba con la mía. La verdadera victoria no fue el negocio, o el dinero, o incluso el momento en el funeral cuando las suposiciones se hicieron añicos. La victoria fue despertar junto a alguien que me eligió cuando no había nada brillante que ofrecer. Fue volver a casa a una vida construida sobre valores, en lugar de apariencias. Hace 5 años, un susurro me dijo que había perdido. De pie en una habitación tranquila, sosteniendo a mi hijo, finalmente entendí la verdad. Nunca hubo una competencia, solo decisiones, y yo tomé las mías. Si esta historia te ha conmovido, si alguna vez te has sentido subestimado, pasado por alto, o has reconstruido tu vida en silencio, suscríbete, dale me gusta y deja un comentario. Tus historias también importan, y te veo en el próximo.